Buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos, estamos en vivo, recuerden, esto es Médicos por Naturaleza. Hoy vamos a tocar uno de los temas posiblemente más importantes de los últimos tiempos, porque en los últimos años se han descubierto una cantidad de alergias alimentarias. ¿Cuál es la diferencia entre una alergia alimentaria y una situación, una enfermedad que puede estar, por ejemplo, la enfermedad celíaca o puede ser otras enfermedades? Si existe o no existe una diferencia entre una cosa y la otra. ¿Qué hay que hacer frente a una reacción alérgica cuando uno come algo por primera vez que no sabe que es alérgico a? Por ejemplo, pasa mucho con los mariscos o con el pescado. No me salía la palabra intolerancia, era eso, la intolerancia, la diferencia entre alergia e intolerancia. Bueno, ¿qué hacer frente a una situación de este tipo, donde uno por ahí come algo que no sabía que le producía alergia y en general estas reacciones son como abruptas y muy pero muy rápidos, asustan muchísimo? Así que vamos a hablar de todo, de los alimentos que pueden provocar alergias o intolerancia y también qué hacer frente a una situación de emergencia. ¿Cómo le va, Roberto? Buen día. Muy bien, muy buenos días, Dolores. Les recordamos a todos que tienen la posibilidad de llamarnos, que lo pueden hacer ¿a qué teléfonos? Al 4535-0705 o al 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior del país. Nos pueden enviar un mail, ¿dónde? medicos@tvpublica.com.ar. Y también tienen la posibilidad de ver programas que ya han sido emitidos en nuestra página en Facebook y mandar comentarios o sugerencias allí. ¿Dónde? www.tvpublica.com.ar/Facebook Médicos. Hoy hablamos de alergias alimentarias y esto es un pequeño adelanto. Hay un mito muy común que es: soy alérgico a la leche de vaca, dicen los pacientes. Ah, bueno, sos intolerante a la lactosa. No, soy alérgico. Y creen que la alergia es lo mismo que la intolerancia. Son dos cosas totalmente diferentes. Uno es intolerancia, otro es alergia. Cuando un paciente, un niño, consume alimentos que pueden provocar, como la leche, el huevo, reacciones que tienen dolores cólicos o dolores de panza o gastrointestinales, preferible concurrir a un médico que nos ayude a determinar si el paciente es alérgico o no a esos alimentos. Bueno, alergia e intolerancia, eso será un tema a debatir y a diferenciar porque es algo muy pero muy importante. Parece menor, pero no lo es. Está la doctora Casi con cierto frío, no sabemos por qué, como siempre, destemplada la doctora Casi. ¿Cómo le va, Andreita? Buen día. Hola, buen día. Sí, es cierto, soy una persona destemplada. Pero destemplada. Bueno, contame, ¿qué nos traes para hoy? Bueno, hoy vamos a utilizar el espacio para recordar precisamente algo que hasta hace unos programas, en este mismo espacio, nos dimos cuenta que las mujeres, sobre todo en nuestro país, no tenemos conciencia. Y que es que los argentinos nos morimos por problemas circulatorios. El 30% de las muertes en nuestro país es por problemas de circulación, siendo más afectado el corazón y en segundo lugar el sistema nervioso central en un 8%. Si bien ese valor parece poco, hay que recordar que los accidentes cerebrovasculares es la primer causa de discapacidad e invalidez en nuestro país. Recordemos muy brevemente los factores de riesgos vasculares y por qué nos morimos. La hipertensión, el colesterol alto, la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, y sencillamente nos morimos porque nuestras arterias se enferman o se tapan por colesterol alto o porque los demás factores de riesgo hacen que se debilite, se enfermen y las paredes predisponen a este acúmulo que puede ser parcial o total. Perdón, doctora. Ahora, si estás acostada en el sillón comiendo pochoclo como estaba esa señora y no tenés mucha chance, ¿no? Exactamente. Hay que avisarle, que se levante de una vez por todas, como todos nosotros. Por eso es importante esto de que usted esté informado y sepa que todo hace lo suyo y que hay que combatirlo. Pero ¿sabés qué también, Dolores? ¿Qué? Hay una nueva oleada de factores nuevos, se los llaman, que es todos los que tienen que ver con el tema emocional, la ansiedad, la depresión, el estrés y los trastornos obsesivos compulsivos, porque se dio cuenta que en un alto porcentaje estos pacientes adquieren hábitos nocivos y no se cuidan para nada y conllevan un alto porcentaje de enfermedad cardiovascular. Así que bueno, usted está informado, hay que combatir todos ellos uno por uno.
tener vida sana, comer mejor, moverse, mantener peso, no fumar. Bueno, un mensaje subliminal de la producción, esa imagen que veíamos del perro atado al auto, que lo llevaban a pasear, hay que hacer lo mismo con el marido, con la mujer y con los hijos si están con sobrepeso. Me voy a la mesa. Él está aterrorizado, no sabemos. No, es un doctor, alergólogo, se llama el doctor Claudio Parisi, es del Hospital Italiano, tiene muchísima experiencia y por eso es que, a propósito del tema de hoy, quisimos directamente sentarlo con nosotros en la mesa para que lo tuviéramos en todo momento, explicándonos. ¿Cómo le va, doctor? ¿Bien? Muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Está un poco nervioso? No estoy acostumbrado, pero bueno. Claro, bueno, son cosas que pasan, a todos les pasaron lo mismo, a todas estas personas que tiene al lado. Antes eran señores nerviosos, que sudaban, ya se les pasó en 2 minutos. Bueno, y seguimos siendo señores igual. Es importante. Ay, ¿qué? Está bien, sí, está clarísimo que son señor. Ella es señora, por si no se enteró. Claro. Ahora entiendo. Doctor, la diferencia básica entre lo que es una alergia alimentaria y lo que es una intolerancia alimentaria, ¿por qué hacer esta diferencia y si existe una situación en particular que lo determina? Básicamente son 2 mecanismos diferentes que producen la enfermedad. Una alergia es un trastorno del sistema inmunológico que tiene la función de defendernos de las cosas que nos hacen mal. Sí. Pero en este caso reconoce cosas que no nos hacen mal y genera una respuesta de defensa exagerada. Eso es una alergia, básicamente. Perfecto. Y una intolerancia es un problema en el cual nuestro organismo no procesa o no metaboliza bien algunos elementos. Perfecto. Con lo cual, en caso de que a uno le determinen que tiene una alergia alimentaria, el dejar de consumir ese alimento lo soluciona. ¿O puede haber un tratamiento posible para aquella persona que tiene una alergia y puede convivir, digamos, sin quitarle la posibilidad de que consuma ese alimento? En líneas generales hay que evitar el alimento, eso es lo que hoy en día se usa. Aunque hay algunos tratamientos nuevos que están en estudio, evitar el alimento es el tratamiento más importante. Está bien. Y en general, ¿cuáles son los alimentos más comunes que provocan o que producen alergia? Eso depende de la edad del paciente. En los chicos menores de 3 años, la alergia a leche de vaca y al huevo, sí. Después a la soja, al trigo, pero sobre todo leche y huevo son las causas más frecuentes de alergia. En chicos más grandes empiezan a aparecer las frutas y el pescado y los mariscos. Sí. Y en realidad cualquier alimento puede producir alergia, pero hay que diferenciarse, depende de la edad. Un niño alérgico respiratorio, por así decirlo, ¿tiene mayor incidencia a ser alérgico alimentario o hay una relación directa entre una cosa y la otra? En realidad un niño alérgico tiene esa condición, es alérgico. Es alérgico, claro. Por lo tanto puede tener una alergia alimentaria o puede tener una alergia respiratoria o una alergia cutánea, pero el problema básico es que es alérgico. Y se conoce en la alergia lo que llaman marcha alérgica, en el cual los chicos empiezan con una enfermedad alérgica muy tempranamente en la vida, que puede ser una alergia alimentaria, y después va desarrollando otras enfermedades alérgicas como el asma. Perfecto. ¿El doctor sigue enojado conmigo o me va a conversar? Yo no estoy enojado para nada. Bueno, esto que decíamos, la alergia alimentaria, sí. Los sustos que pueden provocar en los padres. Y mencionaba el doctor Parisi que la lactosa puede ser uno de los principales alimentos a los cuales un niño puede ser alérgico en los primeros años de vida. ¿Cómo nos damos cuenta y si efectivamente hay alguna reacción que uno puede tomar en cuenta previo antes de llegar a esta desesperación de que el chico vomita sin parar o reacciona de manera desmedida frente a la ingesta? Te voy a corregir una cosita. No es que el niño es alérgico a la lactosa. Lo de la lactosa involucra intolerancia, no alergia. Fenómeno. La lactosa es el azúcar de la sangre y por una condición del intestino, no, algunos chicos o algunas personas adultas no tienen la lactasa, que es una enzima que ayuda a digerir la lactosa. Entonces, al no digerir la lactosa continúa y se acumula en el intestino y produce deposiciones líquidas, ácidas y algunos otros signos de intolerancia, como por ejemplo diarrea y vómitos. O sea que la lactosa es intolerancia. Lo de la lactosa involucra intolerancia. Fenómeno. Es un azúcar. Las alergias involucran más que nada proteínas. Esas proteínas se absorben por el intestino. Generalmente puede ser que involucre o no la inmunoglobulina E, que es la encargada del tema de alergias, pero generalmente involucra
la inmunoglobulina E, que se une a una célula que se llama mastocito y que libera una sustancia que se llama histamina. Si la histamina se libera en piel, me pica la piel. Si se libera en los pulmones, me causa sibilancias o broncoespasmos. Eso es básicamente la diferencia entre alergia e intolerancia. Perfecto. Bueno, ¿cómo hacemos para identificar lo antes posible estas alergias? Tiene que ver mucho con los antecedentes. Si un chico tiene un hermano alérgico, tiene una posibilidad de aproximadamente 30% de tener alergia a ese alimento. Si tiene uno de los dos padres, tiene 50% de probabilidades de tener alergia a eso, y si tiene ambos padres, entre 75 y 80% de probabilidades. Entonces, con ese antecedente, yo me voy adelantando a cuidado con darle ciertos alimentos a este chico. El chico no tiene ningún tipo de antecedentes, yo le voy incorporando de a poco la comida y voy evaluando. Por eso es que se da de manera progresiva, el pediatra indica, bueno, empecemos con este alimento, veamos cómo reacciona, después la otra semana se le incorpora un nuevo alimento. Esa es una de las causantes de por qué vamos a hacer así. Pero recordemos también que la alergia puede producir respuestas inmediatas, intermedias y alejadas. Entonces, cuando un chico come, por ejemplo, chocolate y en el momento se le brota la boca, o tomate, se le brota la boca o empieza con una urticaria, ronchas gigantes, que le pica mucho, es una alergia inmediata. Y uno inmediatamente puede decir, mira, hace 20 minutos comió chocolate, seguramente es un alérgico a eso. Después hay intermedias que tardan horas y que puede llegar a traer diarreas y vómitos. Y el desafío está cuando son reacciones tardías, como un chico, claro, un chico que tiene eczemas, tiene dermatitis atópicas, o tiene broncoespasmos, o tiene migrañas, cefaleas, y esas cosas, uno, si no piensa que esto puede llegar a ser una alergia a un determinado alimento, si no lo piensa, no va a diagnosticar nunca cuál es la causa de este. Doctor, una alergia, una reacción alérgica a un alimento en particular, que puede ser solamente un sarpullido, una urticaria o una roncha, tal cual mencionaba Sergio, a lo largo de los años, o de buenas a primeras por una situación que nosotros no podemos manejar ni controlar, ¿puede tener una reacción totalmente desmedida a ese mismo alimento? Sí, eso puede ocurrir. Sí, digamos, en general, cuando hablamos de alergia a leche de vaca, alergia al huevo, son alergias que se curan en el tiempo. O sea que no que empeoran, el 80% de los chicos se curan. Pero las alergias a los pescados y a los mariscos no. Y puede ocurrir que el paciente coma en forma inadvertida, aunque sepa que es alérgico en un restaurante, por ejemplo, que coma. Y esto depende, qué pánico, claro. Depende de su sistema inmune, del umbral, o sea, de la sensibilidad para producir los síntomas y de la dosis del alimento. Esto que dice el doctor es muy interesante, porque uno puede pensar que un adulto responsable naturalmente deja de ingerir aquello que en algún momento de la vida le ha provocado una alergia. Pero efectivamente hay muchos adultos responsables que, pese a identificar alguna reacción alérgica, dicen, bueno, un poquito no me va a hacer nada. Y ese poquito no lo puedo cuantificar porque no estoy cocinando yo, sino más bien estoy en un restaurante y no manejo la cantidad. Y son los famosos casos que dice, bueno, se le cerró la glotis, esta sensación y este pánico que tenemos todos, esa sensación de asfixia, que efectivamente una persona hasta puede llegar a morir por una reacción alérgica, ¿no? Es cierto, es lo que decía Sergio, cuando la histamina se libera en la piel tenemos ronchas, en el aparato respiratorio tenemos broncoespasmo, en el tubo digestivo diarrea. Cuando ocurre todo junto se llama anafilaxia, y esa es la situación más temida. Es la situación de dificultad para respirar. Y muchas veces no involucra la dosis, no es que porque coma poquito o mucho. Ah, perfecto. ¿Y entonces qué puede ser? No, tiene que ver con el poder del alergeno, digamos, con la respuesta que desencadena. A eso me refería yo, digo, en algunas circunstancias puede no provocar eso y de repente, por alguna otra circunstancia particular, sí lo puede hacer. Sí, lo que yo me refería era otra cosa, era si yo soy alérgico al pescado y sé que el pescado me causa una anafilaxia, como decía el doctor, muy importante, no importa si voy a comer mucho pescado o poco pescado. Por eso, pero yo me refería a que por ahí antes vos comiste pescado y no que efectivamente te pasó, pero una sensación controlable. Y en general, como nosotros tendemos muchas veces a minimizar aquello que nos pasa cuando hablamos de las alergias alimentarias, porque nadie quiere dejar de comer
nada. Nadie quiere decir el que no puede comer, lo digo por experiencia, decís, bueno, me rasco un poco, se me pasan las 2 horas y ya está. Hasta que te sucede esto, que lo que acabamos de mencionar, que es una situación lamentablemente muy grave. Es cierto, pero o sea, no se puede predecir. No se puede predecir. El paciente que tuvo una urticaria nada más puede tener una anafilaxia en otra situación. Eso no se sabe, o sea, el paciente se tiene que cuidar. Se tiene que cuidar, bueno, eso estamos recalcándolo todos los días. Hay que cuidarse, no hay que confiar en aquello que nosotros suponemos que va a pasar porque la vida está llena de imponderables. Es difícil cuidarse de lo que uno tiene que imaginar que puede llegar a pasar. Claro, también esto es un factor a tener en cuenta. Bueno, hoy estamos hablando de alergias alimentarias. Obviamente tenemos la comida enfrente de nuestros ojos y por eso es que ha venido la licenciada Andrea González para identificar aquellos alimentos que, no sé por qué, ya nos lo va a explicar Andrea, producen más alergia que otros. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. En realidad sí, en alergias alimentarias hay más de 170 alimentos identificados como causantes de alergia. Pero por supuesto que se trabaja dentro de los que se llaman los mayores alergenos, que son los que se han nombrado ya en la mesa, ¿no? También está el tema de alergias que se superan, de alergias que nos acompañan durante toda la vida. Lo importante es que cada vez que tengamos que sacar un alimento de la dieta, hay que controlar el perfil nutricional, o sea, que el perfil nutricional quede cubierto y cómo reemplazar esos nutrientes fuente de esos alimentos con otros. Totalmente, pero se nos va a presentar un problema. Sí. Generalmente el paciente que es alérgico a uno, es alérgico a más de uno. Y ahí empezamos con juegos más difíciles, porque a veces es difícil la suplementación, pero ya lo vamos a ver. Con el arte de combinar, y para eso está ella, la licenciada nos va a contar esto en un ratito después de la pausa. Recuerden que nos pueden llamar a qué teléfonos. 45350705, 45350706 con el 011 para los que llaman desde el interior. Bueno, aprovechen para consultar, ya venimos. De acuerdo al artículo 28 de la Ley 23.661, las personas con discapacidad tienen el derecho a solicitar la cobertura integral de los gastos de medicamentos. ¿Sabías que toda actuación profesional en el ámbito médico-sanitario, sea público o privado, requiere con carácter general y dentro de los límites que se fijen por vía reglamentaria, el previo consentimiento informado del paciente?